noches. Ustedes saben que Martínez de Oz fue el que liberó las tasas de interés. Pero antes de Martínez de Oz, las tasas de interés estaban subsidiadas. Es decir, que usted pedía un préstamo, le cobraban 10% y la inflación era del 40%, con lo cual se pagaban prácticamente solos los préstamos, o época dorada, ¿no? Y esto viene a cuento porque yo me acuerdo de una anécdota que me pasó a mí en esa época, hace en el 74, en el 73, por ahí. Un día fui al Banco Provincia, me acuerdo bien, a renovar un crédito que yo tenía para el campo. Y todo el mundo le decía, a los contadores todos, tenés que tener mucho crédito porque cuanto más crédito tengas, menos vas a tener que devolver comparado con... Te va a costar mucho menos vacas y menos novillos devolver lo que pediste al año cuando venza el crédito. Entonces fui a verlo a un viejo gerente que había en el Banco Provincia, ¿no? Un viejo funcionario. Entonces vine a decir, ¿a qué viene colgando? No, vengo a renovar tal crédito que vence mañana o pasado, no sé cuándo. Entonces me miró fijo y me dijo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lo hacen todos, le digo yo. Todos renovamos los créditos para... Porque, bueno, lo hacemos. Entonces me mira fijo y me dice, ¿qué diferente es usted a su abuelo? Y yo empecé a sentir un frío por la espina dorsal, ¿no? Me dijo, su abuelo, yo lo atendí muchos años, su abuelo. Él pedía un crédito para algo. Un día antes de que venciera el crédito, invariablemente lo pagaba. Y después, si necesitaba para otra cosa, pedía otro crédito. Tanto es así, me dice que cuando ya estaba viejo su abuelo, tenía crédito ilimitado. Porque confiábamos en él. Yo salí del banco ese día sintiéndome una especie de miserable, realmente. Y empecé a pensar, realmente, la inflación, porque el tema era la inflación en esa época, nos está degradando moralmente a todos. Porque el dinero no vale lo que valía, hay que poner plata, depende cómo, para aprovechar la inflación. Y yo diría que habíamos caído los argentinos en algo así como una degradación moral inconsciente provocada por la inflación. Yo me pregunto si no estaremos en otra degradación moral inconsciente hoy, los argentinos. ¿Por qué me pregunto eso? Los años 2000. ¿No? El 2001 había miles y miles de depositantes argentinos que habían puesto la plata en los bancos, confiados en que les iban a devolver su dinero cuando lo requirieran. Y de golpe le metieron el corralito. Le faltaron a la palabra de una manera alevosa. Bueno, usted podría decir, esto fue un accidente. Sí, pero lo que ocurre es que al año siguiente, el 2002, en enero, si no me equivoco, cuando estaba Rodríguez Sá, esos pocos días que estuvo, fines del 2001 en realidad, Rodríguez Sá dijo en el Congreso, ¿y sabe qué vamos a hacer con los acreedores? No quiero hacerle un gesto, ¿no? No les vamos a pagar. Y el Congreso se levantó de pie a vivar un incumplimiento. Por lo menos hubieran puesto cara de circunstancia. No, era la alegría de no pagar, de no cumplir, de romper la promesa que la Argentina había formulado como país, como Estado, a toda clase de gente. Pequeños ahorristas, grandes ahorristas, fondos de pensión, lo que fuera. Argentinos, extranjeros, a nadie. Y el Congreso vivando de pie. Hoy, 2004 ya, estamos nuevamente con otro tema parecido, que es que si a Chile no lo vamos a cumplir, no le vamos a cumplir. No le vamos a mandar el gas que le prometimos en un tratado. Entonces, cuando uno empieza a ver estos diversos... Además, hay muchos más, ¿no? Pero estoy haciendo simplemente 3 ejemplos. El corralito, el default, la grave situación que se ha creado con Chile porque no le estamos cumpliendo, ellos tienen miedo además que no les cumplamos, el tratado firmado. Me pregunto si los argentinos en general, tanto el Estado como los particulares, no estamos cayendo, sin darnos cuenta, en otra degradación moral inconsciente. ¿Cómo funciona la degradación moral en este caso? Me parece que funciona con este mecanismo mental.
Si cumplir mi promesa va a tener un costo, que se queden sin mi promesa. Rompo mi promesa, si cumplirla va a tener un costo. Ahora, esto ya es perverso, porque en realidad la persona de palabra lo que dice es, voy a cumplir mi promesa porque la hice, aunque tenga un costo. Es al revés. Es el caballo delante del carro y no el carro delante del caballo. Si uno empieza a mirar a la Argentina desde esta óptica, este es el paraíso de los incumplimientos. El Estado no cumplió primero con los ahorristas, después no cumplió con los acreedores. Hay una evasión fiscal fenomenal que quiere decir que los contribuyentes tampoco cumplen con el Estado. Entre privados, la cantidad de convocatorias que hubo estos años, algunas habrán sido por emergencia, otras avivadas, porque si nadie paga, ¿por qué voy a pagar yo? Si el Estado no paga, ¿por qué voy a pagar yo? Entonces se está creando una especie de sensación de que en la Argentina no se cumplen los contratos, no se cumplen las leyes, no se cumplen las promesas, si van a tener un costo. Y ahora el tema con Chile parece ser otra vez. Si va a tener un costo para nosotros, si yo tengo que cortarme el gas, que se embromen los chilenos. Pero es que firmaste, siento mucho. Pero esto no es una excepción. No es que a este gobierno se le ocurrió. Viene ocurriendo en forma repetida el incumplimiento de los que han formulado promesas, sea el Estado o sean los particulares. Somos el paraíso de los incumplimientos. Entonces me pregunto, como me pasó a mí, en el Banco Provincia ese día con mi abuelo, ¿qué dirían nuestros abuelos? De los que estamos acá, nuestros abuelos, ¿qué nos dirían? Les traigo una anécdota nomás que pasó en el fines del siglo XIX con el presidente Avellaneda. El presidente Avellaneda en Argentina pasó una crisis bastante fea de endeudamiento. Y dijo, la Argentina honrará sus promesas aunque sea con el hambre y la sed de los argentinos. Esto lo dijo Avellaneda. Ahora, ¿qué pasó después? Porque esto es lo gracioso, paradójico. Como lo vieron así, le renovaron todo. Nunca hubo hambre o sed por esa deuda. Porque la gente, cuando ve que en el deudor, que en el que hizo una promesa, el que firmó un contrato, hay una voluntad de cumplir, inmediatamente toma una actitud de colaboración. Bueno, no, usted es una persona honesta, usted es una persona de palabra, a ver cómo lo puedo ayudar. En cambio, cuando lo ven mañero, cuando lo ven poco confiable, se empiezan a cubrir. Y empiezan entonces las demandas, los telegramas colacionados, lo aprietan porque sospechan que no va a cumplir. Entonces, paradójicamente, el país que dice, voy a cumplir, le es más fácil cumplir, porque como genera confianza y simpatía por su actitud, lo ayudan. Y el país que empieza a buscar diversos recovecos para eludir su obligación que había contraído libremente, ahí lo empiezan a apretar, pues dicen, este tipo vale, agarremos primero porque estos se están escapando de sus obligaciones. Ahora, si realmente estamos, y esto por eso digo, no se lo digo a nadie en particular, me lo digo a mí mismo y nos lo digo a todos en general, sean gobernantes o gobernados, si estamos en medio de esta epidemia de incumplimientos, lo primero que hay que hacer cuando uno está en una degradación moral inconsciente es tomar conciencia, como me pasó a mí con el Banco Provincia. A partir de ahí empecé a pegar las deudas, no tenía cara para pedir renovaciones. Entonces, me parece a mí que lo primero es que tomemos conciencia de que estamos en un pozo básicamente moral, porque de una cosa a la otra se ha difundido la epidemia de los quiebres de promesas contraídas por el Estado y por los particulares. Y lo segundo, naturalmente, una vez que uno toma conciencia de que había caído en un pozo sin darse cuenta, porque esto no está hecho con maldad, es como que el país ha caído en ese pozo, es revertirlo. Ahora, revertirlo, decir, las promesas se cumplen, aunque tenga un costo. Decir eso implica dos cosas. Por un lado, recuperar
el valor de la palabra empeñada. Di mi palabra. Di mi palabra. Y en segundo lugar, implica no tomar compromisos que uno por ahí teme no poder cumplir. Cuando una persona, un Estado, lo que fuera, una empresa, es incumplidora de alma, firma cualquier cosa, total. Si no se puede, pues no se cumple. Ahora, el que es cumplidor ya no firma cualquier cosa. ¿Cuántas cosas firmó la Argentina que quizá no debiera haber firmado? Si hubiera tenido la convicción de que iba a tener que cumplir porque había empeñado su palabra. Hoy en nuestro país, lo más desvalorizado que tenemos es la palabra. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto y empieza a pensar cómo se difunde este mal, todos los comportamientos que afecta, fuera del país y dentro del país, uno se hace esta otra pregunta, con la cual yo querría completar esta reflexión. La Argentina tiene toda clase de dificultades financieras, bueno, ahora energéticas, el gas, el petróleo, la deuda, lo que usted mencione lo tenemos. Pero la raíz del mal, la madre de todos nuestros males económicos, sociales y financieros, quizás es después de todo una crisis moral. Bueno, lo que viene ahora en el programa es un informe de María Fernanda Villosio sobre, ella lo tituló con interrogación, las sectas del siglo XXI. Parece que las sectas vienen distinto y afectan a muchas personas, ¿no es cierto, María Fernanda? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, hice otra cosa antes. María Fernanda ha sido premiada, un premio importante a la investigación periodística, un premio de transparencia internacional. Así que tenemos ahora no solamente una muy buena investigadora, sino una muy buena investigadora premiada. Bueno, a ver si merece el premio con lo que hizo hoy. ¿Qué ha investigado ahora? ¿Qué investigación nos trae ahora clave? Bueno, tenemos hoy un tema que realmente a mí, por lo menos en lo personal, me resultó muy novedoso porque me parece que no está muy difundido en la gente. ¿Qué significa el coaching ontológico? Es una palabra difícil, pero nosotros lo titulamos Coaching Ontológico, las nuevas sectas del siglo XXI. La gente se preguntará qué es esto. Voy a explicar un poco. Son técnicas de autoayuda que provienen de Estados Unidos y que se empiezan a utilizar en la Argentina en empresas para básicamente mejorar el rendimiento laboral de las personas. Por ejemplo, para que puedan cumplir sus objetivos laborales, para que puedan mejorar su calidad de vida, superar miedos, etc. Hasta aquí parece que está todo bien, que son objetivos válidos y metas que todos querríamos cumplir. El problema se presenta cuando nos preguntamos a qué tipo de gente está a cargo de este tipo de entrenamiento y con qué objetivos lo hacen. Es muy peligroso la utilización que hacen del coaching algunos grupos, no todos, pero algunos grupos, porque se abren procesos emocionales en las personas que participan que no pueden contener después, porque esta gente no tiene ninguna preparación psicológica, entonces producen quiebres psicológicos, producen ruptura de la personalidad, del yo, rupturas con la familia, y la gente de alguna manera después queda a la intemperie porque no hay un seguimiento profesional de estas situaciones. Escogen, María Fernanda, esta desviación del coaching, digamos. Eligen generalmente a gente vulnerable, gente que está mal, digamos, claro, ¿no? Bueno, gente que acude a ellas porque se siente mal. Exacto. En general, las personas que acuden a este tipo de grupos terapéuticos, entre comillas, por supuesto van buscando alguna respuesta y porque están pasando por un momento de crisis. Sin duda hay personalidades más sólidas que pueden salir de ahí, sentirse bien y no les pasa absolutamente nada, y hay otras personalidades que quedan en situaciones psicológicas muy riesgosas. Esos son los casos que vamos a ver ahora en el próximo tape, de gente que ha tenido una muy mala experiencia, y no solo a nivel personal y psicológico, sino también que estos grupos utilizan técnicas de manipulación de carácter sectario para empujar
a las personas que participan a enrolar a otra gente y cada vez llevar más gente a estos tratamientos, digamos. Como estamos en una época totalmente economicista, claro, te pregunto, ¿finalmente hay plata? Por supuesto, hay plata de por medio, esto es un excelente negocio, entonces la pregunta es, ¿realmente es ayuda psicológica para las personas que lo necesitan y que de buena fe se presentan para solucionar un problema? ¿O es en definitiva un gran negocio para los que lo llevan adelante? Nosotros ahora vamos... me da la impresión, claro, que aquí no está presente la cuestión religiosa, que a veces está presente cuando hablamos de sectas. Exacto. Y la otra impresión, María Fernanda, es que esto es un típico caso de salud pública, del que hay que ocuparse porque es un caso de salud pública. Es gravísimo porque no hay ningún tipo de control para... Estos grupos durante la crisis económica han crecido muchísimo y en todo el país. Nosotros ahora tomamos uno en particular para poder explicar el caso, pero en realidad esta investigación que nos llevó un mes a hacerla, porque nos encontramos con la gran dificultad que las víctimas tenían mucho temor de dar su testimonio. Por eso ahora vamos a ver a personas en las sombras que no dan la cara porque sienten mucha vergüenza por la experiencia traumática que les tocó vivir. Decía entonces que llevó un mes y nos encontramos con muchas dificultades y se originó a raíz de una denuncia en Córdoba. Terminamos concentrando en Buenos Aires, pero esto es para explicar que están en todo el país. Si le parece, Mariano, otra cosita, disculpen lo que decía Diego, es cierto, no son sectas tradicionales, no son sectas de gente que viva en comunidad, como uno está acostumbrado a escuchar, no son sectas por ahí que tengan prácticas sexuales, no son sectas como psicológicas, ¿sí? Si quiere podemos ver el tape y después discutimos con especialistas. Vamos a mirar ese tape y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿estas son las sectas que vienen, las sectas modernas, las sectas del siglo XXI? Vamos a mirar el tape. Los años 90 trajeron una nueva profesión al mundo, el coaching. Esta práctica proveniente del deporte y combinada con la ontología del lenguaje se convirtió en una receta para aumentar el rendimiento en muchas empresas. Este entrenamiento para empleados y ejecutivos traspasó las fronteras de las grandes empresas y se empezó a ofrecer como seminarios a quienes estuvieran interesados. De gran éxito en Estados Unidos, estos seminarios se propagaron por Argentina y se convirtieron en polémica en el año 2002, cuando Telenoche develó las prácticas de Argentina Works. La madre que te parió. Los ojos, la reputísima madre que te recontra remil reparió, hija de remil puta. Este documento puso de manifiesto que un enorme grupo de gente se somete voluntariamente a experiencias psicológicas, por lo menos cuestionables y riesgosas. Tras el escándalo que desató el programa, Argentina Works y su mayor competidor, la empresa ICG, perteneciente a los hermanos Pinotti, desaparecieron de Argentina. Sin embargo, estos seminarios, a los que muchos consideran nuevas formas de sectas debido a las técnicas de manipulación que utilizan, siguen creciendo en Argentina. Los ex ICG, Jorge y Esteban Pinotti, siguen ejerciendo. Jorge es el titular de Coaching and Mentoring Education y Esteban ofrece cursos desde Breakline, su nueva empresa. Entrevista, ¿quién dicta los cursos? Los cursos los dictan Esteban Pinotti y Federico García Berro. Sí. ¿Conoces? No. Bueno, esos son coach, dicen la verdad de coach. Son los mismos cursos de Argentina Work y ICG, ¿no? Sí. Bien, bárbaro. Pero no es parecido a una experiencia de terapia grupal. No, ni ahí. Mira, yo hice terapia también. Claro. Un tiempo. Y hice esto y esto es como 5 años de terapia en 5 días. Esto es una cuestión de adoctrinamiento y conversión que se da por diferentes técnicas donde lo que se apunta es destruir lo que es el yo. Estas terapias veloces que se desarrollan en 3 niveles y cuyo fin es redescubrirse y romper la caja de creencias que cada uno tiene sobre uno mismo, siguen ganando terreno en nuestro país, pero también pueden hacer daño a personas más vulnerables y convertir en víctimas a mucha gente. Si uno habla de coaching o muchas veces se hablaba de sectas, incluso nosotros dentro del grupo nos reíamos, sí, somos una secta, ¿y cuál es el problema? El juego del barco, que es un juego donde te llevan a sentirte que te morís. Como soy crítico no del coaching, sino de lo que era ICG, coaching ontológico, que toma técnicas de la Gestalt y estaba manejado por 2 abogados que no son profesionales de la salud. Entonces me interesó y por eso me infiltré
Y estuve 4 días, no terminé los 5 días, y bueno, ahí pude ver lo experimenté, lo que vivía la gente, ¿no? ¿Por qué estos seminarios de coaching serían nuevas sectas? Y funcionan como un grupo sectario totalitario. Tienen la misma estructura piramidal que muchos grupos, por ejemplo, de venta directa, ¿no? Donde lo importante es ir reclutando gente, digamos, que se va formando la pirámide donde un piso pisa el otro y donde realmente lo importante es reclutar gente que dejen su dinero en la organización. Para hacer los seminarios de coach, los participantes voluntarios deben someterse al compromiso de jamás contar lo que sucede allí. El silencio es la condición fundamental de entrada. Todos los grupos con características sectarias, algunos más y otros menos, lo que utilizan son técnicas de manipulación psicológica sobre las personas. Generalmente el líder o los líderes del grupo lo que le plantean es que ellos tienen la verdad y que todos los demás están equivocados. Lentamente le empiezan a producir una ruptura hacia el grupo familiar, hacia sus amigos, hacia los estudios, el trabajo, le van manipulando. En general, hoy en día los grupos han ido cambiando y ya no es como antes, que los aislaban y los llevaban a vivir en una comunidad y que trabajaban para el líder de la comunidad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, especialmente todos estos grupos de terapias del fin de semana, que es mucho más negocio que un ejecutivo siga trabajando en la empresa y lo que haga es que entregue todo su sueldo. A través de técnicas de manipulación y de juegos, la experiencia vivencial que ocurre a los participantes de algunos de estos seminarios puede tener consecuencias psicológicas impredecibles. Uno se va abriendo de todo lo que no sea coaching, ¿sí? Uno se va aislando de todo el mundo y piensa que el coaching es digamos, lo normal y que todo el mundo está equivocado. Es un negocio redondo en el sentido de que uno va generando la programación de mentes adictas al bolsillo del organizador. Yo enrolé ese. ¿Cómo hizo para convencer? Y los convencí básicamente porque yo en ese momento estaba totalmente convencido de lo que estaba haciendo. Eran cursos que tenían ejercicios emocionales muy fuertes y que no tenían control profesional alguno. ¿Cómo lo sacó su amigo de ese lugar? No, yo tengo un amigo que tiene una personalidad bastante especial, ¿no? Y cuando las cosas no le son claras, actúa directamente. Fue directamente a sacarme del lugar, ¿sí? Y incluso iba armado como para saltar cualquier valla que hubiese, ¿sí? Con tal de sacarme, porque evidentemente se daba cuenta que yo estaba tenía la voluntad totalmente captada por esta gente. Estos episodios pueden volverse más graves porque no es necesario ser psicólogo ni psiquiatra para ser coach. Potencialmente, cualquiera está capacitado para ejercer como coach y manejar los grupos que se inscriben en estos seminarios que prometen cambiar la vida. ¿Ella en el primer nivel te contó a vos qué es lo que había hecho ahí? No, porque no se podía contar. Le decían ahí adentro que ellos no podían contar. Que si nosotros queríamos saber, teníamos que ir y participar. ¿Ella tuvo que pagar algo para hacer esos cursos? Sí, el primero 250, el segundo 600, donde ella no tenía la plata, pero sí se la prestaban. ¿Quién? La gente de ahí adentro. La gente que participaba, ellos le decían que la plata se tenía que conseguir para hacer el segundo nivel. De la manera que sea. Como sea, hasta mendigando. ¿Qué pasó en ese segundo nivel entonces? Claro, prácticamente estaba casi sin comer y sin dormir. Se ve que ella estaba alterada. Y bueno, a eso de las 6 de la tarde, ella hace crisis. Pero nadie me llamaba. A mí no me llamó nadie. ¿Qué es esa crisis? ¿Qué te contaron después que era esa crisis? Y ella, sí, estaba ida. No estaba... O sea, la realidad y el juego para ella era todo lo mismo, ¿no? Después, a las 12 de la noche me llaman, recién a las 12 de la noche me llaman del Hospital Fernández, un psiquiatra, que mi hija estaba en crisis. ¿Hubo algún juego en particular que le produjo? Sí, el juego del barco. Es un juego donde te llevan a sentirte que te morís,
¿Él ha tenido contención psicológica ahí en el curso? ¿Te comentó? Si... No, es que no hay contención psicológica. No hay. Ellos los llevan, los juntan a todos y empiezan a jugar. ¿Por qué, para qué crees vos que se hacen este tipo de seminarios y de cursos? Y por plata, para sacarle la plata a la gente. El curso completo de liderazgo, que incluye 3 niveles de seminarios, tiene un costo de 1.000 pesos aproximadamente y se desarrolla en hoteles o en departamentos. El silencio que rodea la actividad despierta la preocupación de familiares y amigos de quienes participan de estas prácticas, ya que notan violentos cambios de conducta de las víctimas. Lo extraño que yo veía, acá hicieron un partido de fútbol un día a las 10 de la noche, que cortaron la calle. ¿Qué calle está? La calle Esmeralda entre Paraguay y Córdoba. Y lo extraño es que habían puesto una panchera ahí, hacían como un estadio de fútbol, colgaban pancartas, carteles, y bueno, hacían un partido de fútbol, pero con la calle cortada. Y después viste gente salir disfrazada, viste movimientos raros. Exacto, gente disfrazada, que se disfrazaban de pijama, se ponían pijama, se disfrazaban como ellos sentían en el momento lo que podían hacer y hacían, qué sé yo, cosas raras. En el año 1998 aparecen, como estaba en alquiler la casa, aparecen 2 personas, los hermanos Pinotti, que se presentan como abogados, hacen toda una especie de autoapología, dicen que son gente que presta una especial atención al cumplimiento de su palabra y de sus compromisos, y que querían están muy entusiasmados para instalar en la casa un instituto de capacitación. Cuando van a entregar la casa, nos encontramos con que la casa estaba destruida, es decir, había una enorme cantidad de basura, se habían robado las alfombras de las escaleras, los herrajes de bronce de las escaleras que eran originales de la casa de 1913. Pues llegamos al primer piso y nos encontramos con que faltaban las alfombras de 2 escritorios, faltaban una innumerable cantidad de artefactos de iluminación y hasta llaves de luz. Nos llamó la atención la cantidad dentro de esa basura, cosas medio insólitas como disfraces, muñecos como chicos, muñecos que representaban bebés, cantidades de velas, una cosa bastante insólita. Dentro de la enorme cantidad de basura que quedó adentro de la casa, había fichas. Por ejemplo, llamaba la atención que la ficha de una persona tenía, aparte de los datos personales, dice que tiene 500 pesos, pero que puede pedir prestados 2.500. Es decir, como que hubiera un interés especial en cuanto a cómo cobrarle a esta gente. ¿Usted hizo alguna cuenta de cuánto podían manejar ellos por mes o recaudar con este sistema? Y se calcula que ellos facturaban entre 60 y 70.000 dólares por mes. Es normal que estos grupos no funcionen en un lugar fijo durante mucho tiempo. Hace poco que están acá y no. ¿Cuánto hace que están? Y harán cosa 2 meses y pico. Van cambiando de sede con frecuencia. Esteban Pinotti, ex titular de ICG y a cargo de Breadline, sigue dictando cursos y escribiendo libros de coaching ontológico. Y vive en un barco amarrado en el Yacht Club de Puerto Madero. Muchos creen que la crisis social que se desató en Argentina creó un clima propicio para la expansión de estos grupos que hoy operan en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 10 empresas que ofrecen estos servicios de coaching ontológico. La práctica, que tiene éxito probado dentro de grandes empresas, se puede tornar peligrosa cuando se ofrece al público en general y cuando es llevada adelante por gente no capacitada para lidiar con los conflictos psicológicos de cientos de anónimos que ponen sus conflictos a flor de piel, sin tener la contención adecuada. Paradójicamente se dice, bueno, la persona es libre y lo que se hace es dejarlo en el lugar de esclavo. Todo grupo totalitario adocena, masifica y, digamos, es intolerante al extraño, al que está afuera. Por lo tanto, de libertad, nada. Se esclaviza y aparece la peor de la esclavitud, que es
el esclavo feliz. Hasta los 90, las sectas se conocían como aquellos grupos con algún trasfondo religioso, generalmente vinculadas a lo sexual y creadoras de realidades paralelas en las que llegaban a ocurrir atrocidades. Hoy, existe un nuevo tipo de sectas que sin ninguna raíz religiosa manipulan la psiquis de las personas. Grupos que prometen cambiar la vida por una suma de dinero y que transforman a decenas de personas en esclavos felices de una realidad paralela. Bueno, yo quiero agradecerle especialmente a Federico Resnick y también a Alfredo Silleta, que han colaborado en esta investigación, y yo creo que María Fernanda, usted podría hacerle algunas preguntas a ellos para especificar un poco este informe y realmente ver en qué mundo estamos, ¿no? Primero quería contarles a ustedes y a la audiencia cuáles fueron de alguna manera las preguntas que inspiraron nuestra investigación. Siempre, suponiendo que estamos hablando de grupos psicológicos, terapéuticos que tienen buena fe, ¿no? Hay 4 o 5 preguntas que a mí me llamaban la atención. Y una es, ¿por qué todo es secreto? ¿Por qué si yo te convoco no te puedo explicar bajo pena de quedar fuera del grupo qué es lo que pasa ahí adentro? Otra de las preguntas es, ¿por qué no está dado por psicólogos? ¿Sí? Como decíamos anteriormente. ¿Qué es ser coacher? ¿Cuál es la formación que tiene un coacher? Un coacher se forma en un año, por lo que yo tengo entendido, lo van a explicar ellos que conocen más, en un año cortado, digamos, de curso, en meses en realidad. Vos haces 3 niveles de curso, salís de ahí y ya estás habilitado para entrenar y trabajar con algo tan sensible como es la psiquis humana. La otra cosa que quería... Ninguna de título universitario, Nada. ni del Estado, nada. Nada. Ellos prometen que en 5 días te van a cambiar la cabeza y que vas a ser diferente. Y es verdad, lo que suena rarísimo cuando en realidad los tratamientos psicológicos pueden durar años para superar los problemas. ¿Por qué, Alfredo? Bueno, explícanos. Justamente ese es el cambio, ¿no? Antes, en la década del 60, que fue la Argentina y la clase media tan vinculada al psicoanálisis, donde la gente estaba años y años para tratar de resolver sus problemas, el mundo ha ido tan rápido y tan veloz que de pronto aparece un pequeño señor o un grupo de personas que arman un curso y dicen, en 3 días le arreglamos su vida, venga un viernes a la tarde y el domingo usted se va a ir siendo una persona diferente, con la cabeza abierta para ganar más plata, no va a tener más problemas con su mujer si es que los tiene, o con sus hijos, o con su trabajo. Bueno, es atractivo, pero como decía María Fernanda, lo interesante es que en estos grupos nunca se puede decir qué es lo que pasa dentro del grupo, porque en general todos estos grupos, estos que son mucho menos sectarios que aquellos que funcionaban en los años 70 y 80, en el fondo se consideran grupos elegidos y todo lo que están afuera de ellos son como iniciados. Son los iniciados. Entonces, cuando una persona entra a un curso que lo paga además, hay una gran presión psicológica, después vamos a hablar qué es lo que se hace acá dentro de los cursos, pero después cuando sale hay una gran presión psicológica para que traiga nuevos adeptos o nuevos integrantes. Y justamente un gancho, que eso es una vieja técnica de venta, un gancho es no decir que se hace adentro del curso. Pero perdón, como acá está en juego lo psicológico, y lo psicológico también es parte de la salud, no solamente lo físico, ¿por qué no hay un control, una supervisión? ¿Por qué el Estado no transparenta esta situación? Este es un tema muy complejo, breve. En Francia, recién en estos meses, en estas semanas, se está discutiendo muy fuertemente hacer una ley donde solamente se pueden encargar de la salud mental los psicólogos recibidos en una universidad, los psiquiatras y los médicos. En Francia. Y con todo eso, algunos sectores del psicoanálisis muy vinculados a Lacan se están oponiendo. ¿Por qué? Porque aparecen todos estos grupos vinculados a la New Age que dicen, yo soy terapeuta de la nueva era o natural, y empiezo y curo y atiendo a la gente. Alfredo, estas empresas, o sea, hubo muchas empresas que contrataron estos servicios para sus vendedores. Hubo un auge, no tanto en la Argentina, pero hubo un auge en ese momento en Estados Unidos. ¿Para qué los contrataban? Fundamentalmente porque el verso que hacen estas empresas es que dicen que van a hacerle una persona mucho más ágil para que esté mucho más concentrado en el trabajo, para que no tenga problemas afectivos o personales, sino que esté muy concentrado en el trabajo. Y las grandes empresas, como pueden haber sido en Estados Unidos Mercedes-Benz y otras empresas, hicieron el contrato de estos grupos. Pero la realidad es bastante excusa de estos grupos que dicen que son contratados por empresas, pero el gran negocio somos los ciudadanos comunes que van a participar de los cursos y que le van dejando esa pequeña suma de dinero que
como decía el informe... ¿El negocio solamente los honorarios? El negocio, y que esas mismas personas terminan trabajando, porque después del tercer curso, que ya en el tercer curso muy poca gente queda en el tercer curso, tiene características realmente de manipulación, de grupo sectario muy duro, porque está aislado una persona 20 días con un quiebre de su voluntad profundo. Muchas de estas personas terminan con brotes psicóticos, porque si no hay un control psicológico médico y una persona lo hacen entrar en un quiebre profundo de llanto continuo y nadie lo puede contener, bueno, puede terminar en eso. Recordemos un caso, y así dejamos que participe Federico, un caso muy famoso acá unos años atrás de 2 hermanas, Vázquez, que terminaron asesinando al padre. Y la realidad no iban a ninguna secta rara, una de ellas participaba en cursos de esto de la nueva era, pero la chica, no le estoy echando la culpa al grupo, pero la chica tuvo un brote psicótico y creyó ver el diablo en el padre y le dio 120 puñaladas y ahora está internada en un psiquiátrico. O hace muy poquito salió en los diarios, que no llamó mucha atención, una nena de 2 meses cayó de un 6º piso. La realidad es que esa madre, que ahora está internada también, que gracias a Dios sobrevivió, esa niña cayó sobre un árbol, estaba en un grupo de estos que recién se formó, que ahora, digamos que... ¿Y la tiró? Sí, la tiró y ahora está en Necochea, el líder del grupo. Federico Resnick es titular de ASALUP, que es una ONG que lucha contra las pseudociencias. Federico, ¿cómo vio esta investigación de la cual usted participó? Bueno, sí, cuando me convocó María Fernanda me puso muy contento porque el tema del coaching es un tema que no está muy claro en la sociedad, ¿no es cierto? Los cursos y las empresas que dan coaching siguen existiendo, la gente sigue estando involucrada en este problema de cursos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en ASALUP van llegando mails todos los días de personas que hacen estos cursos, lo que pasa dentro de los cursos, ¿no? El secreto, bueno, yo casi podría hacer un libro para contar todo lo que pasa ahí adentro, ¿no? Porque la gente tiene tanta necesidad de contar todo lo que sufre ahí adentro, todo lo que le hacen hacer los juegos, ¿no? Que son terribles, son terribles. Como decía Alfredo... Por ejemplo, un juego. ¿Cuáles son los juegos? Por ejemplo, ¿no? Juegos donde, para romper la personalidad de uno, muy conocido, le llaman el Titanic, ¿no? ¿Qué sería? Es un juego que se produce en el 2º nivel, ¿no es cierto? Donde se recrea el hundimiento del Titanic, ¿no es cierto? Y todos los participantes del juego se tienen que morir. Y les hacen sentir la muerte a través de la hipnosis, de una persona que va llevando su voz en off, y les va haciendo sentir de que se están muriendo, ¿no? Tirados en el suelo, luz baja, una música que va llevando al quiebre. Y entonces, para la persona que está en esos juegos, sentirse que se va a morir es muy fuerte, ¿no? Es muy choqueante. O cuando los presionan, por ejemplo, cuando uno sale del curso, que dura un día y sigue al otro día, durante todas esas noches y eso, entre ellos se están llamando por teléfono y lo están presionando, lo que se llama el facilitador, que alguien me preguntaba vos esto. Generalmente el que quedó en el grupo se convierte en el que está al lado del nuevo que entró, que es el que le va sacando incluso la información. Por ejemplo, si una chica, por ejemplo, tiene unos kilos de más, se siente mal por eso, la van a presionar psicológicamente una y otra vez hasta que se sienta totalmente destruida y que vaya perdiendo. ¿La promesa cuál es, por ejemplo, para esa chica que tiene peso? Es que hay que sacarle el shock, hay que sacarle todo lo que ella vivió hasta ahí era malo en la vida. Como eso, en eso es parecido a cualquier grupo sectario. Todo lo anterior de la vida es negativo. A partir de ahora todo es positivo y nosotros sabemos que en la vida todos hemos vivido cosas buenas y cosas malas, ¿no? Te interrumpo, por ejemplo, acá en lo que vimos recién se decía, el portero no comentaba que veía gente disfrazada. Uno de los juegos también es obviamente transformarse en lo que no nos gustaría hacer. Por ejemplo, una persona puede ser homofóbico, entonces, bueno, se tiene que travestir y salir disfrazado a la calle como mujer, ¿no? Y ser travesti por un día. Eso es un juego muy choqueante, ¿no? Ahora, ¿por qué en el informe...? Perdóname, una cosita más que apunta, que refuerza lo que decía él. Con una de las testigos que nosotros conversamos, que no quiso ni siquiera salir sin cara, digamos, en la televisión, nos contaba que ella tenía mucha dificultad con su cuerpo, con mostrar su cuerpo. Lo que la obligaron a hacer fue hacer un striptease, quedarse en corpiño y bombacha delante de unas 80 personas, que para ella fue muy traumático. O sea, ellos creen que las fobias se superan de manera absolutamente con actos violentos de un día para el otro, ¿no? ¿Por qué en el informe se decía que terminan siendo muchos de los que van a estos cursos esclavos felices? Porque, digamos, por lo que después lo reforzarán ellos, pero en general encontramos a mucha gente que es como fanática, como que se adaptó a un molde determinado y que en el último nivel hasta termina trabajando para estas organizaciones. Es decir, los 3 niveres son esos, ¿no? Uno de iniciación,
mucho más dura profundo, y ya en el leve. tercero ya están... Exacto. También sucedió que en los años, a principios del 90, el primer grupo que empezó a funcionar acá en la Argentina, que ahora se disolvió, que era el Insight, que lo había fundado Roger Hinkins, un norteamericano, en aquel momento fueron muchos actores, que no hace falta que demos el nombre ahora, muy conocidos de esa ¿Actores época. argentinos? Actores argentinos, iban y participaban y decían esto es maravilloso, que era cuando se daba el auge de todo este fenómeno de la nueva era y todo eso. Entonces eso llevó a que mucha gente se interesara por participar de esos cursos, porque si lo decía fulano o fulanito, y le iba muy bien, y bueno, después esa gente por ahí no iba más, o a ellos no se los trataba con la agresividad, porque ellos piensan también en el marketing, en la publicidad. Si viene una persona conocida, no la van a tratar agresivamente. Por supuesto la van a querer captar para que haga propaganda, como funciona en todos los grupos. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Últimamente sale en la prensa norteamericana que hay un auge de sectas, por ejemplo, en Hollywood, donde están los actores. Prince se hizo testigo de Jehová, por ejemplo, entonces ya no canta las canciones que cantaba en su momento, y así Tom Cruise está en la cienciología. Acá hablamos hace unos meses atrás del caso de que hubo un intento de manipulación de la princesa en Holanda, que después, bueno, no se sabe qué habrá pasado. Bueno, hay una presión de este nuevo fenómeno que, claro, que por ahí uno no lo asocia como secta porque son cursos que se pagan además, amplios, pero en esta época de crisis donde la gente tiene problemas económicos, vivimos, bueno, fue usted claro en la editorial cuando comenzó el programa, toda esta situación de tensión de que uno puso los depósitos, los perdió y todo eso, la desesperación de todo eso, lleva problemas en el grupo familiar o problemas en el trabajo, y por qué no ir a estos cursos mágicos que a uno le ofrecen la salvación en 3 días, ¿no? Siempre la magia ha sido muy fuerte en el ser humano, de toda la vida, por más que somos muy racionales, que llegamos a la luna, que inventamos, el hombre siempre va a buscar soluciones rápidas y mágicas. Ahora, ¿no? lo que está mal es el método, ¿o es que este método no se haga con contención psicológica? Porque según lo que ustedes dicen, la mayoría de estas organizaciones o empresas no tienen psicólogos para acompañar el proceso. En realidad, por ejemplo, puede aparecer un psicólogo, pero vos fijate que en un curso, hay un curso, por ejemplo, empezaba con 300 personas y un psicólogo para 300 personas. No da abasto. No dan abasto. Es más, el psicólogo está únicamente para prevenir brotes psicóticos. ¿No es cierto? Nada menos. Nada menos. No es que se entrevista a las personas si son aptas o no para participar de los seminarios. La realidad es que ningún profesional serio aceptaría de que una persona solucione la vida en 48 horas. Nadie la puede solucionar. Y esto creo que por sobre todas cosas no lo has trascendido acá, es un gran negocio económico, ¿no? De todos estos libros. ¿Todas estas empresas funcionan de forma igual o hay algunas que realmente funcionan, digamos, honestamente y otras que lo hacen para sacar dinero? Nosotros queríamos aclarar que en esta investigación no estamos incluyendo a todo el coaching en general, bajo ningún punto de vista, y que esto quede bien en claro. Lo que estamos de alguna manera previniendo contra algunas utilizaciones del coaching, que quizás hasta bajo la fachada del coaching, también se utilizan alguna otra técnica como el conductismo, por ejemplo, que, bueno, es lo que de alguna manera provoca esta situación. No es un problema del coaching como crítica a la técnica, sino a su utilización. Es como la televisión, puede ser buena o mala según cómo se utilice. El consejo que uno podría dar a esta altura de la investigación es que tanto los que organizan los coaching como los que van, que tengan cierto cuidado. Es probable, es posible que sea perfectamente normal, que mejore sus condiciones de vendedor, de ejecutivo, de empleado, lo que fuera, pero hay lobos agazapados. Debería en realidad meterse el Estado para transparentar la situación y que queden los mejores, los que sean legales y los que tengan una concepción psicológica. Y además siempre dudar cuando alguien, a mí me vienen y me invitan, un amigo o un conocido me invita a un curso y no me dice de qué trata el curso, yo tengo que dudar. Cuando a mí, si me invitan, no sé, a un curso de literatura sobre Borges, yo sé que sobre Borges, sobre Cortázar o lo oculto es lo que hay que... Lo oculto ya cuando a mí me dicen, vos tenés que venir y participar. Aparte, Alfredo, lo que hay que destacar es, por ejemplo, coaching ontológico. Pero lo que se da acá es coaching coercitivo, ¿no? La coerción que se produce en las sectas que nosotros estudiamos se produce en estos seminarios. Entonces no es ontológico, es coaching coercitivo. Ese es el kit de la cuestión. Sí, yo por ejemplo quería contar que existe el coaching, el media coaching. Ustedes también lo deben saber, ¿no? Periodistas que entrenan, por ejemplo, a un empresario que tiene dificultades para lidiar con la exposición pública.
y otros tipos de coaching. Aquí me parece que ustedes no están cuestionando algún tipo de método de entrenamiento, sino algunos excesos. Por eso yo empecé explicando que cuando este tipo de coaching se dan en empresas, con determinados cuidados, con gente responsable, no hay nada cuestionable. El problema viene cuando esto es oculto y quizás mal utilizado, ¿no? Bien, exactamente. Bueno, yo querría aclarar que ustedes saben muy bien que nosotros, cuando hacemos investigaciones, no condenamos a aquellos a quienes investigamos, ¿no? Sino que siempre le damos la oportunidad. Pasó una anterior investigación de María Fernanda sobre el caso Vence, ¿no es cierto? Le damos oportunidad a la persona que de alguna manera puede sentirse afectada por la investigación para que responda, ¿no es cierto? Así ocurrió con Vence, que salió. Y así hicimos con los hermanos Pinotti. Y quiero ser muy claro con esto. Nosotros no somos jueces, no condenamos, investigamos. Cuando investigamos un caso así, le damos siempre la oportunidad de responder a todos aquellos que puedan cuestionar la investigación o dar su punto de vista o sentirse afectados por la investigación. Hicimos así con los hermanos Pinotti y ellos nos dijeron, cuando fue el jueves, si no me equivoco, que ellos estaban dispuestos a venir si le mostrábamos primero el tape. Le dijimos que sí, que le mostrábamos el tape, que lo vieran antes, lo único que le pedíamos que lo vieran acá, en el canal, y que vinieran acá a defenderse contra estas sospechas, contra estas dudas que genera la actividad de ellos. Finalmente no vinieron a ver el tape y no vinieron al programa. Yo tengo la conciencia tranquila que los hemos invitado. Incluso se les ofreció, si en el curso del programa querían llamar por teléfono y comunicarse con nosotros, estaban abiertas las líneas telefónicas para que lo hicieran. Aparentemente no hubo. Yo de todas maneras le quiero decir a los hermanos Pinotti que tienen su derecho de réplica totalmente abierto, y que si no es en este programa, en el próximo, cuando quieran refutar, cuestionar o discutir lo que se ha dicho en esta investigación de María Fernández y de Resnick y de Silleta, que les agradezco mucho la investigación, lo podrán hacer. Entonces, que quede bien en claro, entonces, que esto es lo que hay, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí llegamos. Esperemos que, como decía yo, está llamando mucha gente que, ojo, que aclaran que también hay coaching que no son esto, ¿no? Lo que yo diría como conclusión, no sé, Héctor, si pensar lo mismo, que hay que entrar con cierto cuidado. Estas cosas... Es como todo. Es como todo, ¿no? Como todo curso, puede ser bueno o malo. Hay corderos y hay lobos, Y María Fernanda, una investigación que llevó un mes, desenterró algunas situaciones realmente inquietantes, por sobre todo lo que le dice Diego, de que en definitiva, si esto no está regulado, si no hay gente que tenga un título de algún tipo que los habilite para hacer este tipo de experiencias, el Estado no está, que es lo normal en la Argentina, bueno, hay que tener por lo menos uno mismo. Yo comprendo que hay mucha gente con problemas, hay mucha gente que se sienten vulnerables, que se sienten atribuladas, también como lo decía muy bien Alfredo y los demás, en estos momentos de crisis que ha vivido la Argentina, que pueden estar en desempleo, en situaciones familiares complicadas, que tengan cuidado porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Después de los auspicios, mejor dicho, estamos en contacto vía satélite con un columnista chileno que se llama Ascanio Cavallo, que está enojadísimo con la Argentina. Ya volvemos. Bueno, ahora vamos a tener el diálogo por satélite con Ascanio Cavallo, el columnista chileno que está bastante enojado con la Argentina. Pero antes, ¿por qué no decís lo que viene después? Después de las quejas que llegan desde Chile. Mariano, vamos a tener aquí al hombre que reveló la existencia supuesta de sobresueldos de gran monto en los 90. 50.000 pesos dólar en aquella época, un ministro, un secretario. Va a estar aquí con nosotros y le vamos a preguntar todo. Lo mismo vamos a hacer con Julio Ramos. Vamos a hablar de política, de economía, con el director y fundador de Ámbito Financiero. Muy bien. Bueno, entonces, si tenemos en imagen ya a Ascanio Cavallo. Señor Cavallo, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, usted sabe, señor Cavallo, usted es un columnista conocido en Chile, y un artículo suyo en La Tercera, en el diario La Tercera de Chile, muy severo, que tenía por título El borde de la paciencia, para que nuestros lectores tengan, nuestros televidentes tengan una idea de lo que sus lectores leyeron, vamos simplemente a leer el último párrafo y después lo vamos a comentar con usted. A ver, este era el párrafo final del artículo de Arsenio La verdadera Cavallo. amenaza regional no son Chávez ni Mesa, sino Kirchner, y no parece ni útil ni preventivo creer en que la buena voluntad cambiará los hechos de la causa. Pero hay algo más. El 2005 es año electoral en Chile. Nunca ha ocurrido que un factor de política exterior incida en las decisiones electorales chilenas. Pero nunca se había presentado tampoco un cuadro de tanta irracionalidad en el vecindario. Si esa situación se sigue deteriorando, como ha ocurrido hasta aquí, ¿podrá mantenerse el cuadro actual de simpatías ciudadanas? Ascanio Cavallo, periodista de La Tercera, Chile. Fíjese, señor Cavallo, que es una especie de cascada de observaciones graves, digamos, ¿no? Primero, que Kirchner es más peligroso que Chávez. En segundo lugar, que hay un ambiente de irracionalidad en el vecindario. Somos nosotros, supongo, o los bolivianos también, porque los bolivianos están metidos en este lío de gas también. Y finalmente, lo más inquietante es el final del artículo en que dice: ¿quién sabe si podemos mantener ese clima de buena voluntad, de hermandad, que se había construido con Chile durante los años 90, después de muchas décadas de dificultades entre los dos países? Quiere decir que para usted la situación que se ha creado con motivo del aparente incumplimiento de la Argentina de los contratos de gas, de provisión de gas a Chile, es, por lo menos diría, grave. Pongámoslo de la siguiente manera, digamos. ¿Ustedes creen que sería posible que un candidato a la presidencia de Chile promoviera hoy nuevos acuerdos o contratos con Argentina? Digo, con la Argentina del presidente Kirchner. ¿Ustedes piensan que es siquiera razonable que Chile acepte que se firme un contrato con Bolivia en el que expresamente se prohíbe la venta de porciones, no importa lo que sea, digamos, de una materia prima a Chile? Yo no estoy, como dicen ustedes, enojado con Argentina, tengo mucho cariño por Argentina, pero creo que ni la prensa, ni el país comprendió suficientemente a tiempo las implicancias que tenía la restricción del gas. Yo creo que la mayor parte de los chilenos están perfectamente dispuestos a comprender que si hay ausencia de gas en Argentina, en fin, hay que privilegiar la energía local y todo eso. Pero hacerlo del modo en que se hizo, mediante un acuerdo hostil con Bolivia, mediante sucesivas comunicaciones de última hora, mediante actuaciones de la Cancillería Argentina que son por lo menos dudosas, como 3 suspensiones del canciller Bielsa, o explicaciones como las que ha dado el ministro Fernández, el jefe de gabinete, de que el protocolo no tiene vigencia, son simplemente razones para, por lo menos, reducir la confianza. Señor Cavallo, buenas noches. Los contratos. Hola, buenas noches. El que le habla es Héctor Timerman, que es yo tengo acá dos periodistas asociados que son Héctor Timerman y Diego Valenzuela, que también van a conversar con usted. Señor Cavallo, ¿los contratos que firmó Chile para la compra de gas, los firmó con el Estado argentino o con empresas privadas argentinas? No, hay dos cosas distintas. Uno es el protocolo gasífero, que está firmado entre estados. Y luego están los contratos precisos de compras, digamos, que son de empresas. Pero usted comprenderá que ninguna empresa comprará ninguna materia prima en ningún otro país de no existir un paraguas jurídico que proteja, digamos, la relación recíproca. Ese es el protocolo. El protocolo no tiene una gran validez que no sea la de la confianza.
Señor Cavallo, le quiero preguntar, más allá de las formas, indudablemente Argentina no se comportó bien. Quién sabe, había que haber actuado con más humildad frente a esto que representaba el hecho de cortarle a un vecino con el cual uno tiene una fuerte integración. Pero le quiero preguntar, ¿usted qué haría si estuviera en el lugar del presidente argentino? ¿Le cortaría el gas a los chilenos o reduciría las exportaciones? Probablemente no haría ninguna de las dos cosas, buscaría un camino más complejo, porque lo que alarma de esto no es el corte del gas, es el tipo de decisiones tomadas sobre la base de la popularidad interna, digamos, ¿no? Cuando la política exterior se lleva de esa manera, uno puede decir, de seguro conduce a un desastre. Lo sabemos todos en América Latina, hemos aprendido esa lección en el Cono Sur, pero algunos no lo han aprendido. Pero sobre ese punto, permíteme, Héctor, usted en su nota habla de la política exterior del gobierno argentino y compara a Kirchner con Galtieri. ¿No será mucho? ¿No se le va la mano un poco? Sin el componente militarista. Pero en la realidad, ¿no le parece que es un poco mucho? No. Sin el componente militarista, que es lo más dramático de la política de Galtieri. Pero desde el punto de vista del no tener en cuenta los efectos externos, de no calcular cómo van a repercutir medidas de corto plazo en relaciones de largo plazo, no me parece sinceramente muy distinta. Y no por la situación con Chile, también con el FMI, con Bolivia, con Estados Unidos, en fin, con el país que escojan. ¿Usted lo que considera es que la Argentina no cumple con nadie? No he dicho eso, he dicho que no ha cumplido con Chile en este caso, no ha cumplido con el FMI. Me temo que la gravedad, la urgencia de los problemas internos argentinos está impidiendo al pueblo argentino ver la dificultad extrema en que se está poniendo en el plano externo, digamos, ¿no? Ahora, hoy día, como ustedes saben bien, mejor que yo, muchos de los bienes del Estado argentino en el exterior están embargados. Esa no es una situación normal. Ahora, señor Cavallo, hay una crítica política en su artículo que usted recién la mencionó, me gustaría ahondarla un poco. Usted lo que está diciendo en el fondo es que no se puede gobernar, sobre todo en materia de política exterior, solamente atento a las encuestas de popularidad. Es decir, que si un gobierno, para cada decisión que va a tomar, se pregunta cómo va a repercutir en las encuestas, eso puede conducir a consecuencias muy graves. Pero por otro lado, usted sabe muy bien, tenemos vecinos, por ejemplo, el caso de Toledo ahora en Perú, o lo que le pasó de la Rúa en la Argentina, que si uno deja caer mucho la encuesta de popularidad, también corre peligro en América Latina. Sánchez de Lozada, en fin, es muy peligroso también, ¿no? Es el drama, pero en eso consiste la política, ¿no? Si la política fuera fácil, todos seríamos gobernantes, digamos, ¿no? El punto es, no se puede gobernar de cara a las encuestas, como tampoco se puede gobernar solo de cara a los principios. Es una encrucijada tremenda, digamos, pero bueno, para eso están los gobiernos. Lo que no veo, señor Cavallo, es por qué usted considera negativamente discutir con firmeza con el Fondo Monetario o no alinearse automáticamente con los Estados Unidos. No lo encuentro ni negativo ni positivo en sí mismo. Lo que encuentro es que, a ver, pongámoslo de otro modo, ¿alguien cree que los problemas financieros se resuelven no pagando las deudas? No, es que uno de los temas... Es que, señor Cavallo, discúlpeme en ese punto. El default se declaró antes de Kirchner y ahora el gobierno de Kirchner está intentando reestructurar esa deuda que es impagable, como usted bien sabe, ¿no? Bueno, yo sería el más contento si creyera que el camino que ha elegido Kirchner es un camino que conduce a ese fin, pero sinceramente no diviso esos resultados en la política que ha seguido. Todos nuestros países... Señor Cavallo, es verdad lo que usted dice de que sí, hay que pagar las deudas y que ningún país le fue bien por no pagar las deudas, pero también hay ejemplos de países que les ha ido muy mal por pagar las deudas. También es cierto, sí. O sea, por ejemplo, Alemania. Sí, por cierto. Y aparte, hablando ¿usted no cree que la decisión de Bolivia de no venderle gas a Chile tiene que ver con la historia
entre las relaciones chileno y bolivianas, más que a un problema ideológico, ¿no? Los bolivianos se sienten agredidos por Chile por no tener una salida al mar. Ah, sí, por cierto, pero considere usted lo siguiente, la política del presidente Mesa, que no es un mandatario antichileno, me consta, tengo el privilegio de haberlo conocido en el pasado, es en función de su política interna. El presidente anterior fue derrocado porque estaba dispuesto a hacer que el gas boliviano saliera por puertos chilenos. Exclusivamente por esa razón fue derrocado. Y Bolivia perdió sus contratos internacionales debido a esto. Si a esto se le llama racionalidad internacional, no entiendo cuál podría ser, digamos, lo contrario. Ahora, señor Cavallo, usted sabe que en estas cosas que pasó a la Argentina en sus últimos años, han venido muchas quejas y críticas, no solamente, por cierto, del lado de usted o de Chile. Por ejemplo, un presidente, el presidente Valle, el presidente uruguayo actual, dijo un día que los argentinos son todos ladrones, por ejemplo, para toda una muestra más o menos fuerte. ¿Usted cree... Es un poquito fuerte eso, ¿no? Pero con toda sinceridad, díganos lo que piensa. ¿Usted cree que el problema lo tiene Lagos con Kirchner o Chile con los argentinos? No creo que sea un problema entre dos presidentes, digamos, aun cuando toda la evidencia sugiere que no pueden sentirse muy simpáticos uno con el otro, digamos. Pero tampoco creo que se trate de un problema entre países. Las mejores relaciones entre Chile y Argentina se han producido cuando ha habido acuerdos claros, normas claras, respeto mutuo, fuerte intercambio, como es inevitable por lo demás. Y las peores se han producido cuando ha habido en uno de los dos lados, digamos, la sensación o de abuso, o de incumplimiento, o de prepotencia, o de cualquiera de esas virtudes negativas, llamémoslas. Ahora, ¿cómo ve usted, para ir a lo concreto y tomar conciencia también nosotros de todo esto, si sigue así la cosa, y bueno, y el protocolo finalmente no se cumple, ¿qué daño puede sufrir la economía y la sociedad chilena con motivo de este incumplimiento de los contratos de gas? El peor daño que puede sufrir Chile es no confiar en Argentina. Y eso ya se ha producido en una proporción que no alcanzo a medir, pero reitero mi respuesta al comienzo, no me imagino cómo un candidato presidencial chileno, que van a competir el próximo año, podría hoy decir, estrechemos nuestras relaciones con Argentina, ampliemos nuestros contratos con Argentina. No veo espacio para eso. Y esto no es una opinión personal, es un análisis político, digamos. Señor Cavallo, le quería preguntar, porque leyendo sus declaraciones en un diario económico importante de la Argentina, ámbito financiero, allí se lo presenta como un periodista, pero que es uno de los principales asesores del presidente Lagos. ¿Usted es periodista o asesor? Grave... No, yo soy periodista. Es un grave error de ámbito financiero. Se lo representé mediante un email. Espero que lo hayan publicado. No he tenido oportunidad de ver la sección de cartas. Porque quería saber si usted hablaba con estas quejas como periodista o como asesor del presidente. No, por cierto que no. Ahora, para ir un poco a la elección chilena que usted menciona, a mí me decían algunos políticos chilenos que el problema era que cuando Lagos cierra el acuerdo con la Argentina, la oposición, le dice el presidente Lagos, no arregle con los argentinos, porque los argentinos hicieron el default, hicieron el corralito, está pasando un muy mal momento en la Argentina. Y que entonces él dijo, no, yo voy a confiar en la Argentina, yo voy a cerrar el acuerdo con la Argentina, y que ahora le dicen, no te dije que no lo hicieras, y que este es un costo político que está pagando el presidente Lagos. No, el protocolo gasífero fue firmado por el presidente Frei antes de Lagos. Es anterior. Claro, y de hecho el modelo de la matriz energética chilena fue modificada durante el periodo del presidente Lagos sobre la base de la confianza con Argentina. Si esto es mucho más grave de lo que por lo visto se ve en Argentina. Chile modificó su matriz energética. No es que haya firmado un contrato, modificó la matriz. Dijo, vamos a confiar en Argentina de aquí para adelante. Por eso que
lo que yo veo, digamos, es que salvo algunos analistas que he leído los últimos días, en Argentina hay muy poca conciencia de la profundidad del daño. ¿Y cómo cree usted, señor Cavallo? No es un problema emocional este. ¿Cómo cree usted, señor Cavallo, que tendría que reaccionar la Argentina para llegar a algún acuerdo con los chilenos, digamos, que resuelva la crisis de las relaciones bilaterales? Bueno, o sea, yo supongo que es fácil lograr acuerdos de tipo técnico, digamos, una vez que se tenga la información fiable, que tampoco ha existido hasta ahora. Pero lo que estoy seguro es que no hay camino por el lado del ministro Fernández que dice que el protocolo no tiene vigencia, o por el lado del canciller Bielsa que dice que viene y durante 3 veces no viene. Por ese lado no hay certeza. Es decir, lo que se dice habitualmente, tendríamos que volver a tomar actitudes que vayan reparando la desconfianza que se ha creado. Es decir, actitudes que reconstruyan de alguna manera la confianza. Es mi impresión. Es la impresión que uno obtiene de los propios argentinos, digamos, la sensación de desinformación que se tiene cuando uno habla con los argentinos. Bueno, la típica de un país con crisis, nosotros vivimos muchas crisis parecidas, digamos, ¿no? Donde uno no entiende que sus propios actos rebotan en los de los otros de una manera completamente inesperada y muy violenta, digamos. Esta es una crisis que, si hoy día se pregunta a los chilenos si la solución es cortar relaciones con Argentina, le aseguro que una mayoría diría que sí. Es un absurdo, pero estoy seguro que diría que sí. Señor Ascanio Cavallo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. No, ojo, yo estaba pensando porque yo tengo esa cosa, como dicen que soy militarista, tengo esa cosa militar en la nuca, ¿no? Si llegamos a pelearnos con estos, con la falta de ejército que tenemos, no duramos una semana. Bueno, es una de las garantías que no nos peleemos. Sí, esperemos que no. Tener ejército. Pero yo creo que lo que él dice, porque es un hombre que es muy reflexivo, ¿no? Es un gráfico, como decimos nosotros, ¿no? Escribe las columnas. Lo que me parece más interesante o más grave de lo que él dijo es que no es tanto el daño material de la falta de gas, porque ellos hicieron su matriz energética confiando en que llegaba ese gas, sino el daño moral o psicológico. Es como si yo te dijera, el día de mañana yo te pido plata a vos, Héctor. Dicho sea de paso, ¿tenés algo? No. Bueno, yo te pido plata, ¿cierto? Vos me prestás. Yo no te la devuelvo. No es tanto que no te devolví una suma determinada que te puede hacer un agujero chico o grande, sino que ya no podés confiar más en mí. Es la pérdida de confianza. Es lo que está diciendo él. Parece que es lo que está diciendo Cavallo, ¿no? De alguna manera, o sea, lo preocupante es que los argentinos no se dan cuenta, o no nos damos cuenta de la gravedad de la crisis en las relaciones entre ambos países, ¿no? Parece que acá, o sea, ellos encima les molesta que nosotros no nos demos cuenta de cuán molesto como están al ellos. Descuido, estamos haciendo esto como al descuido Parece y no que... dándole, como este programa lo hemos dado, un tema, un lugar central. Esto es importante para nosotros, por nuestra imagen en el mundo y por lo que yo decía al principio, ¿no? Pongámonos en claro de que hemos tenido un problema de muchas conductas desarregladas en los últimos años, tenemos que empezar a movernos de otra manera, ¿no? Hablando de conductas desarregladas, Mariano, das en el clavo. Pago de sobresueldos en los 90. Va a estar con nosotros el hombre que denunció que esto ocurría. Bueno, eso fue un tema con algún contenido moral. Ya volvemos. Bueno, el señor Roberto Martínez Medina, digamos, fue conocido ampliamente en los últimos días por su denuncia de que el ministro Granillo Campo, en tiempos de Menem, cobraba un fenomenal sobresueldo, 50.000 pesos o dólares de esa época, que había más sobresueldos y que había más, porque creo que trae más información. Vamos a pasar un pequeño tape para recordarles a ustedes quién es Roberto Martínez Medina. Roberto Martínez Medina destapó la olla de los sobresueldos durante el menemismo y dio un golpe de timón en el juicio por enriquecimiento ilícito a María Julia Alzogaray.
declaró que era frecuente que los funcionarios del gobierno de Menem cobraran dinero extra por fuera de sus honorarios. Este exsecretario privado de Raúl Granillo Ocampo aseguró que durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia, él mismo pasaba todos los meses por la jefatura de gabinete a recibir los 50.000 pesos dólares que el exministro cobraba como sobresueldo. Según Martínez Medina, con ese dinero, Granillo habría comprado propiedades para sus hijos y remodelado un viñedo. Martínez Medina también dijo haberse cruzado con gente de Alderete y del exministro de Salud Alberto Massa, que iban a recibir el sobre con dinero a la jefatura de gabinete. Luego de su polémica declaración, salieron a confirmar los sobresueldos otros exfuncionarios del menemismo. Esto podría ayudar a María Julia en su juicio por enriquecimiento ilícito. Si se ratifica la existencia de estos pagos extras, sería una prueba contundente de un sistema corrupto. Y el banquillo en el que hoy se sienta María Julia podría ser ocupado por muchos otros exfuncionarios. Martínez Medina, gracias por venir al programa. Esto que decía al final del informe, o sea, hay gente que dijo, bueno, pero finalmente la ayuda a María Julia, porque si todos cobraban sobresueldos, su enriquecimiento parece más fácil de justificar que si no cobraban sobresueldos. Mire, en lo personal creo que no es así, doctor Grondona, porque en algún momento se dijo a algunos medios que uno podría ser funcional con mi declaración a la defensa de la señora María Julia. Si hay una ley secreta, la ley 18.032 del año 69, no creo que esa ley secreta, señores, diga, lléveselo para su casa y destínelo en comprar unos pisos, en reformar una bodega o en salir de vacaciones. No creo que la ley secreta diga eso. ¿Pero existe la ley secreta esa famosa o no? Tengo entendido que existe, no sé si está normado. Lo dijo Cosio, que fue, sí, estuvo al frente de la DGI. Pero si existe esa ley, ampara todo tipo de práctica poco transparente en el pago a los funcionarios. ¿Del 69, dijo usted? Barra 69, sí. Ah, no, del año 69. Del año 69. Es decir, que esto lleva más de 30 años. Sí, eso, pero evidentemente que, jocosamente, si se me permite, me dijeron, pero ¿eran fondos reservados? Y dije, sí, eran fondos reservados para María Julia, reservados para Granillo Ocampo, reservados para Alderete. Pero volviendo al Ahora, plano... otra duda que uno tiene es que no seamos ingenuos, todos oímos hablar alguna vez de que había sobresueldos, pero 50.000 por mes, a mí me pareció como mucho. Y eran dólares, Mariano. 50.000 dólares por mes, todos cobraban 50.000 dólares por mes. ¿Quiénes cobraban? Claro, pasó desde mi etapa de sorpresa de ser convocado por un tribunal oral, que era la primera vez en mi vida que estaba el día miércoles a las 4 de la tarde para comparecer al otro día a las 12 del mediodía. Venía con esa abulia que a veces surgen en causas que hay 47 testigos. Yo me decía, ¿quiénes serán estos testigos? Cuando llego al tribunal dice lo que lo anduvimos buscando porque tenía otro domicilio, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe por qué está acá? No, doctor. Usted está en el juicio que le llevamos adelante, en ingeniera. Bueno, me comenzó a interrogar, ¿a usted le consta? Sí. ¿Y por qué le consta? Y porque yo era una persona que era secretario privado del ministro de la Nación, que era su asistente personal durante todo el tiempo, lo levantaba a la mañana y lo acostaba a la noche, y fuimos a 24 países con el doctor. Y era la persona que me presentó él al señor Rodolfo Aiello en su despacho después del segundo o tercer mes, y durante 27 meses fui a retirar la carpeta color ocre con los elastiquitos negros, y allí me cruzaba con mis otros colegas. Cada ministro tiene su secretario privado, en el caso de Massa, su secretario privado, en el caso del Alderete, su secretario privado, lo de María Julia lo mismo. Ahora, hay una cosa importante que aclarar, Mariano, que él fue como testigo de la Fiscalía, no de la defensa de María Julia Alzogaray, sino de la Fiscalía, y terminó diciendo esto y generando un shock en el tribunal. Y por otra parte, uno puede pensar que con una ilegalidad, que sería un sueldo en negro, María Julia puede justificar otra, que sería el presunto enriquecimiento ilícito. Pero bueno, el tema de los fondos reservados es un tema básicamente ético, porque a vos te dan una suma para fondos reservados, se presume que la vas a usar para el Estado, para alguna necesidad que pueda haber en el Estado. No para el enriquecimiento personal. No para guardárselos, para pensar en su familiaridad con el ministro Granillo Ocampo durante todos estos años que usted fue su secretario, ¿no? ¿Alguna vez se habló del tema? ¿Alguna vez él le dio alguna explicación a usted? No, ninguna en particular. Incluso me dijeron, bueno, desde el punto de vista ético o desde el punto de vista legal, ¿por qué no lo denunció antes? ¿Cómo voy a denunciar? Y me dicen, vaya maneje este expediente reservado, llevárselo en mano al secretario de Justicia de la Nación para que no lo lleve una ordenanza
no sé, Roberto, andá a mi casa y retirá el vestidor, tal traje porque tengo que estar en tal canal a la noche. Esas actividades muy personales, a mí nunca se me dijo. Yo desconocía si en la reunión del gabinete de Olivos pasaría algún Pero señor... usted traía fajo de dinero, Sí. no era buscar un traje. No, correcto, pero así como se decía, yo cumplía mi misión y la cumplía acabadamente. Ahora dígame, ¿En efectivo fue? ¿Era en efectivo? En efectivo, porque después... ¿Cómo cuando- le daban la plata? ¿En una bolsa? No, 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 50.000 dólares, bastante. No, una carpeta en fajos, como le digo, con elásticos negros. Bajaban, me retiraban en el coche del propio ministro. ¿Quién lo llevaba a la jefatura de gabinete a cobrar? El chofer del ministro que ya ha declarado, un señor de carrera de 30 años de ¿Y ministerio. usted firmaba un recibo que por ese No, dinero? a ese punto quería llegar a decir. Yo desconozco si el entonces ministro, en la reunión del Gabinete Nacional los días domingos, pasaría alguien, o el jefe de gabinete, o algún funcionario de la jefatura de gabinete que diga, doctor, me firma acá los 50.000 que retiró su secretario. Eso no lo sé. ¿Usted no firmó nunca? Nunca he firmado. O sea, Ahora, cuando confianza usted le absoluta. le decían los otros secretarios que otros funcionarios también cobraban, ¿todos hablaban de 50.000 o cada uno se cobraba unos más y otros menos? Mire, me sorprendió cuando, después que declaré, se autoincriminaron, por decir de alguna manera, del rango de su secretario de Estado. Yo lo que veía era ministros del Poder Ejecutivo, es decir, mis colegas secretarios privados, y nivel de secretario de Estado, dependiente de la presidencia Hasta de la ahora Nación. solo nombró a Massa como ministro. ¿Algún otro ministro que se acuerde? Guido de Tela... También cobraron los secretarios. Guido de Tela... Me cruzaba allí, a los secretarios Guido de Tela, en el rango de secretario de Estado, como dije, Claudia Bello, Alderete, María Julia... Ahora, usted se Bueno, pero había una diferencia, ¿no? Usted llevaba el dinero a Granillo y otros le decían que llevaban el dinero, o también usted vio el dinero para los demás. No, pasaba algo que, si por el hecho de ser pintoresco dejaba de ser patético, llegamos al ascensor y me decían, venís a buscar la tuya, no, yo ya retiré, porque se lo llevaban para su jefe inmediato. Yo quería separar esto del tema, que perteneciendo al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Justicia de la Nación, se me enviaba a nuestro jefe funcional directo, que era la jefatura de gabinete, no iba a una cueva de Pompeya a buscar el dinero. Iba al 9º piso, veía pasar al señor jefe de gabinete con su custodia por el entrepiso de arriba, que ya... Pero sobre eso, ¿usted no se sentía cómplice de un acto de corrupción o por lo menos de un acto poco claro? No, porque yo, por eso digo, desconocía, sí, con este tipo de sobresueldo. El ministro tenía 10.000 pesos por un lado, que se aplicaba en una caja de ahorro, y estos 50.000 que se me entregaban mes a mes durante 27 meses, yo digo, desconocía. Cuando no lo vi en la declaración jurada del señor ministro, esto salta en el juicio María Julia, fue denunciado en el año 2002, no viene de ahora. Así que cuando lo vi en la declaración jurada, se lo puso en la justicia. La otra pregunta sería, ¿por qué ahora? Claro. ¿Por qué lo dice ahora? No, es que lo he dicho antes, doctor. Por eso vuelvo al año 2002. En un reconocido medio periodístico, el propio fiscal federal Barbache dice, este señor no es ni un arrepentido ni salió de la nada, él ya declaró en tal lugar. Vamos a ir a un corte, pero quería preguntar, ¿quién le daba a usted el dinero en la jefatura de gabinete? Vamos a un corte y ya volvemos. Sobre eso es interesante, porque hay un funcionario, Mariano, que tendría la lista de a quién se le pagaba y de dónde venía la plata. Y que está en el extranjero. Después del corte nos contesta esas preguntas. Ya volvemos. ¿Podrías una pregunta para el Sí, señor? quedan pendientes dos, una de Héctor. Sí, específicamente, usted iba a la jefatura de gabinete y sus colegas, los secretarios, los demás ministros y subsecretarios. ¿Quién le pagaba? ¿Quién le daba a usted el dinero? El dinero me lo entregaba en mano el señor Rodolfo Aguielo. ¿Quién era? Ya está ¿Qué cargo tenía? Lo traen a declarar, no sé si figuraba como asesor o rango de subsecretario de Estado, que tenía su oficina en el piso 9º, saliendo del ascensor a la izquierda, donde allí nos hacía pasar la secretaria. Si llegamos 4 o 5 secretarios juntos, esperamos en el hall con alguna chance, alguna cosa así, ingresamos día uno, se nos entregaba el dinero y partíamos a nuestro destino. Ahora, ese supuesto pagador, ¿es el que tiene la lista de los que cobraban, se supone, si es que pagaba? ¿Y podrá saber de dónde venía la plata? Y evidentemente que si a él se le asignaba 1, 2 o 3 millones de dinero que sea, él lo ensobraba, lo encarpetaba, de 30.000, 50.000, lo que fuere. A nivel de ministros, 50.000, él indudablemente que tiene que saber decir quién le daba el dinero y a quién se lo tenía que repartir. Así que es el hombre de la pieza clave en este tema, ¿no? ¿Y alguna vez Aguielo le explicó a usted para qué le daba ese dinero, por qué, de dónde salía? No, porque él concurrió al despacho del ministro, fue lo que me llamó la atención. Nosotros éramos las personas con otra secretaria, la señora Graciela Ponte de Lanza, que asignábamos
quiénes visitaban al ministro en la audiencia. Y apareció Aiello, jefatura de gabinete. Ingresó durante 2 o 3 meses. Así, no sé lo que habló con el ministro, el segundo o tercer mes, el ministro nos presenta, te va a llamar Aiello, concurrir, lo que te entrega, me lo traes para acá. Misión cumplida y muy bien acabada. Ahora, otra vez para volver al tema, Martínez Medina, de por qué esto estalla ahora, digamos. Usted tenía una relación muy íntima con Granillo, usted acaba de decir que lo vestía y casi que lo desvestía a la noche, ¿no? Pero después se empeoró esa relación, porque yo tengo entendido que le hizo un proceso a usted. Exactamente. Ahora, digamos, usted está peleado con Granillo. Y hace, lamentablemente, algunos años que no nos vemos, hubo fuertes encontronazos, porque yo consideraba abuso de poder determinadas cosas que sucedían dentro de la función del ministerio. El personal del Ministerio de Justicia es testigo de eso, me puse de diversas formas y consideraba abuso de poder. Considero que un señor muy loable, que merece su trabajo, pero por ser chofer de la señora no puede ganar 3.500 pesos por mes, como me lo manifestó el secretario de Justicia. Cuando le corto la hora extra al señor, el dolor de cabeza lo tuve yo. Cuando se hacían determinados viajes y los gastos que se hacían, no estaba de acuerdo. Pero yo era su asistente y secretario privado, no podía determinar esto o aquello. Si se venía a pedir determinada cantidad de contratos al ministerio o hacer determinado tipo de actividad política o se mezclaba la política con lo que era el Ejecutivo y no estaba de acuerdo con eso. Bueno, el ministro soy yo. ¿Usted se peleó por dinero con el ministro? Aparte de verme dinero en lo personal, que estaba con él en el año 91, integrando su fundación. ¿Usted era el secretario y le prestaba dinero a Granillo Campo? No. Nunca me pagó por el hecho de haber estado del cumplir. En la función pública fue el único momento que cobré, que fueron esos 30 meses. Uno puede pensar... Bueno, fuera que ganara 50.000 y encima de pedía prestado usted. No. O que usted ganara también una suma indebida. No, mire, había choferes que ganaban más que yo. Ahora, siempre estos casos de alguien que se arrepiente y que cuenta cosas tienen que ver con un supuesto incumplimiento de parte del otro, como pasó con Pontacuarto. O sea, ¿usted hubiera hablado, hubiera contado todo esto si Granillo Campo lo hubiera, entre comillas, atendido bien económicamente? No pasa por ahí, mire. Soy un hombre de profundas convicciones cristianas, no tengo lo que es el rencor. Estaba leyendo el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 12 y 13, que a veces es vergonzoso hablar en público las cosas que ellos hacían en privado. Está en el Evangelio y me remito a eso. Soy un hombre de profundas convicciones salesianas. Ahora, ¿alguna vez, ya fuera Granillo o Aiello o el que fuera, manifestó algún tipo de duda moral sobre lo que estaban haciendo? ¿O lo hacían como...? Es decir, lo hacían como... Naturalmente. Como si fuera en forma clandestina porque estaba mal, ¿no? ¿O lo hacían como algo normal? Era algo muy funcional. Todos los meses, del 1 al 10... Y hay un hecho, para si ustedes desean cerrar, patético. Sucedió, esto se cobró hasta noviembre de 1999, no se cobró diciembre. El ministro me llama, alrededor del día 5, estamos por el crono, puerta por medio. Roberto, ¿no llegó el dinero del jefatura de gabinete? No, ministro. A los 3 o 4 días, Roberto, ¿llegó el dinero? No llegó. Pasaron 5 y 6 días, ¿qué pasa que no llega el dinero? No sé, cuando me llaman, dudó de mi palabra. Lo llamó el ministro al señor Aiello y dijo, che, ¿qué pasa que no llega el dinero? Dice, bueno, ministro, cuando llegue la partida... Llega. Llegó allá por el día 20 y pico, la voy a retirar y me entregó y dice, decirle a tu ministro que esto es lo último. Dice, pues ya me estuviste llamando durante todo el mes y encima me llama él encima. ¿Para qué sensación que tuvo usted? Si el decreto secreto era el 69, la sensación que tuvo uno es que por lo menos del 69 hasta los 90 se pagó. Pero usted dice que ¿terminó con De la Rúa eso o usted no sabe? No lo sé. Yo me limito a la época nuestra que tuvimos, de julio del 97 a diciembre del 99, doctor. Mariano, hay una cosa muy paradójica. Él hizo un reconocimiento ocular de la oficina donde supuestamente iba a cobrar. Parece que le dio bastante bien, ¿no? O sea, la reconoció. Lo significativo es que hoy, ¿saben quién ocupa ese despacho? Marta Ollanarte, la encargada de lucha contra la corrupción y de transparencia. Bueno, como una compensación, ¿no? Yo lo que me parece, no sé si los televidentes pensarán lo mismo, pero estamos frente a un decreto, una ley secreta, aprobada en el 69, que por lo tanto, si no ha sido derogada, que tampoco sabemos, ya lleva 35 años de vigencia. Por supuesto, se apunta a los 90 porque es como que los 90 es de cajón, ¿no es cierto? Pero antes y después de los 90, la pregunta es, ¿qué pasó con esa ley? Pero sería bueno que hoy el gobierno diga si esa ley está exactamente en efecto, o sea, vigente o no. Esa ley está vigente, se siguen pagando o se dejó de pagar los sobresueldos. En el próximo bloque, Julio Ramos habla prácticamente sobre todo.
Me parece que lo que valía la pena, Julio Ramos, buenas noches, bienvenido. Lo que valía la pena subrayar de esta conversación que tuvimos con Martínez Medina es que hay una ley secreta del 69 acá, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿fue simplemente 4 o 5 ministros que hicieron esto? ¿O en Argentina se vive una doble verdad? La verdad aparente, después te acordás que Rodríguez A. dijo, nadie va a ganar más de 3.000 pesos. Y la realidad es que no viven con 3.000 pesos. ¿Deberían ser juzgados todos los ministros del 69 en adelante? Bueno, quiere decir que Argentina vivió digamos, una fantasía o una hipocresía, que todos eran austeros, vivían con poco, no mandaban a sus chicos al colegio, es decir, no vivían de acuerdo con el estatus que vive, por ejemplo, un empresario equivalente que mueve, que a lo mejor gana 20.000 pesos, 25.000 pesos, 30.000 pesos, ellos con 3.000. A Cavallo, ¿sabes lo que me dijo un día un funcionario? Que en realidad para ver esto no hay que ver el recibo de sueldo, sino el resumen de tarjeta de crédito, es decir, el nivel de vida y cuánto se gasta, no tanto. Ahora, a mí no me parece porque mal, lo que entra en parte es en negro. Te digo, a mí no me parece mal que un ministro, por ejemplo, un hombre con muchas responsabilidades en el Estado, gane un sueldo equivalente al que ganaría en la empresa privada, porque si no lo que te pasa es que todos los incapaces van al Estado, ocurre a veces, pero el que quiere un sueldo para vivir de acuerdo a ese nivel, no va a bajar de 20.000 a 3.000. Está muy callado Julio ¿cierto? Ramos, me llama la atención. ¿Qué piensa de esto? ¿Siguen los sobresueldos? Yo digo que un ministro no puede vivir con 3.000 pesos hoy, ni podía vivirlo antes. Es toda una hipocresía argentina. Queremos que un individuo como Nielsen, por ejemplo, vaya y discuta con el exterior con bonistas enfurecidos por 88.000 millones de dólares, que es la deuda con impaga Argentina, y le queremos pagar 3.000 pesos. Es lo que decía recién, el individuo está allá y lo llama a la mujer. Querido, con los 3.000 pesos no puedo pagar el colegio de los chicos, se me rompió el auto y no tengo para arreglarlo, nada. El sueldo en función de un gobierno está en función de que el individuo tenga la cabeza despejada, como para poder negociar bien. Ahora, ¿no convendría blanquear eso, Julio? Algún día vivir en la verdad. Bueno, realmente cuánto necesitan y cuánto quieren ganar. Sepamos la verdad. ¿Lo toleraría la sociedad? ¿Pagaría ese costo un gobierno? Bueno, Cavallo lo dijo, recordemos que Cavallo lo dijo, sí, casi lo matan, pero a su vez Cavallo dice, yo no puedo vivir con menos de 10.000 pesos, pero cuando los científicos del CONICET le pidieron aumento, le dijeron que se vaya a lavar los platos a una de las mejores investigadoras que tiene este país, que es Alcira Argumedo. Quiere decir que lo que Cavallo no quiere que los científicos ganen, la sociedad no quiere que los ministros ganen. Acá hay una hipocresía a todo sentido. No se lo pueden pagar a los científicos, pero sí a ellos mismos, o por lo menos ellos se lo pagan en negro y quieren que los científicos se mueran de hambre en este país. A la mentira, dicen que la mentira tiene patas cortas, pero esta mentira viene del 69, tiene como 35 años esta mentira. No es mentira, es una realidad, es una ley, no es negro. Como dijo acá el amigo, es blanco. No, además lo dijo blanco. No es sueldo, Julio. Además, está la ley secreta, pero la gente no la conoce. Yo digo que es negro, porque que lo pongan como sueldo. Bueno, si tiene una ley no es negro. No, está bien, está justificado si querés legalmente desde el Estado, pero la gente no lo sabe. La gente más aún, tendría el que se pronunció sobre esto era Taqui, el titular de la DGI, que era un hombre limpísimo, recto. Él dijo, no tienen que declararlo y no tienen retenciones. Ah, bárbaro, qué privilegio lindo. Paguémosle 28.000 dólares. Y bueno, pero no se lo vamos a pagar. Pero la ley dice que no se puede pagar, que tiene que pagarse tanto de sueldo. Taqui no puede decir que es una persona honesta, que fue una persona honesta o limpísima cuando le recomendó a Cosio, o sea, le dio 4.000 pesos, dólares en aquel entonces, y dijo, toma esto hasta que te aumentemos el sueldo. Bueno, ahí, o sea es limpio y se respeta la ley, sociedad. Si no te gusta te vas. Lo que se sabía, más o menos se sabía, no se lo daban a cualquiera, se lo daban a las personas que podían entrar en zona de riesgo de coima. ¿Quién mencionó él? Alderete, el PAMI. ¿Y vos crees que no hubo coimas? ¿Se pagaron los sobresueldos? ¿No hubo coimas en este país? Hubo coimas, pero no sé si de los que acá mencionaron, ¿eh? No. Yo no creo que Alderete haya cobrado coimas, por ejemplo. Creo que es un invento periodístico. ¿Quién? Alderete, que le dirigía al PAMI. Yo no lo creo. ¿Vos creés que tendríamos que pedirle perdón a todos porque nadie cobró coimas en este país? Pero todos cobraron coimas. ¿Qué tiene que ver? Pero estamos hablando de la hipocresía nuestra, somos así. Y bueno, antes de hablar de Chile, que es un tema más interesante. Sí, bueno, los chilenos dicen que somos así. Acaba de decir un chileno ahí. ¿Cómo le cayó lo que dijo el periodista chileno? Mal. ¿Por qué? No, pero me cayó mal lo que dijo Grondona de entrada,
Me cayó mal lo que escribieron los columnistas de esta mañana porque no están enfocando bien. No es cierto que no seamos confiables. No somos confiables en lo económico. No somos confiables porque pedimos plata y no la podemos devolver. Pero no es que seamos también no confiables porque nos piden un gas que no se lo puedo ir a pedir a nadie, no lo puedo sacar, no lo tengo. Claro. Esta es la realidad. ¿Esto es para que firmé? No, no firmaste, hiciste un protocolo. Pero vamos a esto, hoy él dice Van der Kooi, que es un columnista de un diario colega. El diario Clarín. De gran simpatía de ámbito. Sería penoso que el presidente Lagos en su gira por Asia hiciera convenios para traer gas desde Birmania o Malasia, Tailandia. Uno de esos países. Pero ojalá lo traiga para Chile. Por una simple razón, porque Argentina no tiene para venderle. Pero no es que no tenga ahora por el frío o lo que sea. Nunca lo tuvo. Las reservas argentinas de gas llegan a 12 o 13 años. Entonces jamás podemos hacer un compromiso con Chile. Chile forzó ese protocolo. Vos fíjate la barbaridad que dice el periodista. Dice, no, las empresas chilenas no iban a acordar con las petroleras argentinas si no había un protocolo. Pero todos compramos a todas partes del mundo y no hay un protocolo. Claro. O sea, el contrato que se incumple es el que firmaron las empresas con el gobierno chileno. Por más que esté ese paraguas. No, eso no se incumple, internamente no se incumple porque la ley obliga primero a abastecer el mercado interno. ¿Es razonable lo que hace el gobierno, definitivamente? Sí, es razonable. Bien. Entonces, Julio, ¿vos crees que es razonable? Nosotros vamos a tener crisis acá en el invierno por no elevarle la quita a Chile del 15 a 20%. ¿Habría que no cortarle más los a Chile, chilenos? Julio, ¿habría que cortarle más a Chile? Dejémoslo así, tengamos relaciones porque fue una falta de inversión de las empresas privadas acá? ¿Cómo? Una falta de inversión de las empresas privadas. Ese es el problema secundario. El problema principal es que Chile le gana la guerra, como dijeron acá a Bolivia, y Bolivia tienen rencor, le sacaron la salida al mar, pero si no fuera por eso, Chile con la frontera que tiene con Bolivia, pero tendría gas, le sobraría. Pero Argentina no es un país gasífero, ni es un país petrolero, es un país que tiene gas y petróleo, pero no puede cumplir con Chile. Y eso que se ha escrito hoy, de que no somos país confiable, no es cierto. Yo admiro al gobierno de Chile, creo que es un socialismo estupendo, pero no me digan él que no somos país confiable, cuando ellos en el año 82 le hicieron los radares para Inglaterra contra Argentina, le pusieron espionaje. El espionaje en la Patagonia. En la Patagonia. Y lo confesaba Pinochet. Y hablamos con vos y le dije, ¿por qué no se lo dijiste? Y vos me decís, no, porque me iban a decir que era una dictadura. Bueno, eran también dos dictaduras. La de acá era dictadura. Por eso, dos dictaduras, iban a andar así se comportan las dictaduras. Ahora, ahora vivimos en no democracia. me digan que Argentina no es país confiable. Julio, una pregunta. Ese hombre dijo lo que dijo. Más allá del tema Chile, la crisis energética, la escasez, las dudas de la gente sobre si va a tener cortes o si va a tener que pagar más tarifas. ¿De quién es realmente la culpa? Antes de hablar de los cortes, vamos a un corte y seguimos. Valga la redundancia. Bueno, haciendo de mediador entre Ascanio, Cavallo y Julio Ramos. Hay una cosa que dijo Ascanio, que a lo mejor estás de acuerdo, porque estás medio como que no estás de acuerdo con nada esta noche, pero cuando él dice que el gobierno argentino maneja sus decisiones siempre con un ojo puesto en la encuesta de popularidad y que así no se puede gobernar. Eso es cierto. ¿Viste? El drama de Kirchner es ese, que vive tanto cuidando la imagen, tiene tan grabado eso que le dijo Berbisky que llegó al gobierno de casualidad, se lo escribió un día domingo, Berbisky, en página 12, que dicen, si un gobierno inclinado para la izquierda, populismo de izquierda, viene a ser como Duhalde era populismo de derecha, pero es un populismo de izquierda, tenemos que vivir en un mundo rosa, no podemos que la gente sienta nada, porque si no, vinimos medio de casualidad con pocos votos. Entonces, eso es lo que hace esfuerzos por disimular eso, pero si Kirchner dijera, mire, la crisis es esta, hay que asumirla así, prohíbo los partidos de noche, carreras de noche, todo eso, pero la gente no te digo que se va a sentir alegre, pero por lo menos lo asumiría con corrección. Este no es un problema de Kirchner. Vos mismo dijiste, Julio, que los chilenos exageran, sí, ¿no es cierto?,
Y por el otro lado, los medios argentinos han hecho del caso chileno como que estamos viviendo casi al borde de romper las relaciones diplomáticas. Quiere decir que lo que dice Kirchner muchas veces, que los medios le quieren imponer una agenda, no estaría tan alejado de la realidad. O sea, quieren imponer una situación de caos o de crisis que no estaría tan alejado de la realidad, o sea, de lo que está sucediendo, porque no existe tal crisis con Chile entonces. ¿O no es culpa de Chile tiene una crisis. El 70% de la energía productiva de Industrias de Chile, 70%, depende del gas argentino. Por eso lo fuerzan a Menem a ese protocolo y la Argentina se compromete a algo que no podía cumplir en el año 95. No podía cumplir ni en el 95, ahora o cuando sea. Ahora, Ramos, una cuestión que le quiero plantear es esta idea de la empresa nacional o estatal de energía. Yo estuve hace 10 días con Kirchner y él me dijo que la idea es una empresa pequeña, eficiente, no más de 100 empleados, con socios poderosos, por ejemplo Petrobras, y que sea o PDVSA, la venezolana, y que sea una empresa testigo. Mi pregunta es un regreso al viejo Estado empresario o es una forma de recuperar el genuino rol del Estado? No, eso solo no. Ahora, si usted me dice que estatizaron el correo, que están subvencionando los ferrocarriles y una serie de cosas, sí hay un estatismo que va bastante encaminado, pero no por esto solo. Una empresa testigo que le van a dar explorar zonas donde no hay petróleo, más o menos desde la bahía de San Borombón acá hasta Comodoro Rivadavia. Es un intento... Ahora, yo voy a disentir ahora con el eje Ascaño-Ramos que se ha formado en este bloque, ¿no? Porque, Julio, este Dick Morris, que ha escrito un libro muy interesante, El Nuevo Príncipe, dice expresamente, ningún presidente se puede dar el lujo de que su encuesta de popularidad baje debajo del 50%. Porque debajo del 50% no se puede gobernar. Lo tenemos a Toledo en Perú con el 10%, es un desastre. ¿Cierto? Bueno, de la Rúa tenía el 8% cuando cayó. Es decir, a esos niveles no se puede bajar. Entonces, no es que lo quiera defender a Kirchner. Quizá es un poco avaro quedarse en el 70, en el 80. Pero es una preocupación, Julio. Vos no podés gobernar si te bajás abajo del 50. Le pasa a Bush o le pasa a cualquiera hoy en día. Pero es cierto, pero él, como dice hoy un extraordinario comentario de Ana Barón de Londres... No, de Washington. No se entiende que se haya peleado con el ejército, con este, con el otro, ahora con Duhalde, y no se dedique a otro tipo de cosas. El poder lo tiene. No tiene que desesperarse el poder. No le va a bajar la popularidad porque le digan, mire, señores, esta crisis la recibí, no es mía. Hay muchas cosas que recibió mal. Le quería preguntar ya que pasaron todos los vencimientos de la deuda. Pero como director de un diario de negocios, especializado en negocios, ¿vos no crees política más, más política que más negocios política, ahora? Sí. O sea, ámbito político. Julio, como un experto periodista de muchos años en temas económicos, ¿vos no crees que en la Argentina el sector empresario le ha torcido el brazo al Estado en más de una oportunidad y que tal vez lo que se esté tratando... Más que torcerle el brazo, lo robó. entonces yo no voy a negar esas cosas. Entonces, acá no, a mí como si yo fuera... funciona el Estado y no funciona el sistema privado tampoco. Esa fue una famosa discusión que yo tuve una vez con Berbisky, que para mí es el hombre que maneja muchas de estas cosas. Él decía que en realidad las empresas privadas argentinas son empresas públicas. Claro. Porque le debían todo al Estado. Una tesis de él. Y yo le decía que en los países donde la riqueza de las naciones viene de la materia prima, el agro, si viene desde afuera y va todo al agro, no camina, porque el agro da poca actividad industrial. ¿Qué puede tener? 20, 30 peones. Entonces el Estado extrae, vía retenciones, y los industriales, pecaminosamente, forman las industrias. Julio, toda la industria argentina se forma así, pero es la única manera de darle trabajo a la gente. Una pregunta, ya que mencionó a Duhalde. ¿Estos chispazos entre Kirchner y Duhalde son anuncio de qué? ¿Está más cerca el divorcio o se mantiene la gobernabilidad en base a esta alianza? Pero son dos individuos que se odian. ¿Se odian? Se odian, sí. Nunca había escuchado eso. Lo que más me asombra no es lo que dijo Julio Ramos. No, en los diarios entonces. Lo que más me asombra no leo ámbito todos los días. Lo que más me asombra no es lo que dijo Julio, sino es tu asombro. Bueno, que se odian. Puede haber disgustos, resquemores, pero que se odian. Bueno, se odian, las dos mujeres se odian y los maridos... las mujeres no sé, puede ser. Lo que pasa es que por distintos motivos adelantan su pelea, que tiene que darse
en junio del año que viene cuando tengan que integrar la lista de diputados. Es verdad. Por ahí pasa el divorcio. Entonces ahora de repente a alguien se le escapa una cosa, entonces se adelanta la pelea. La pelea ¿Y si hay está divorcio, qué programada pasa para con año el que país? viene, ¿eh? Si hay divorcio, ¿qué pasa con el país? Yo creo que el país tiene que superar ese tipo de cosas. Desgraciadamente, Sí, un corte, ¿no? muchachos, no quiero que Chiche Gelblum sufra por causa mía. Él tiene su programa ahora, se lo vamos a pasar, ¿no es cierto? Y yo diría esto, ¿no? En la Argentina que hemos visto esta noche acá, todo es difícil, pero también todo es posible. Es decir, tenemos grandes dificultades, tenemos grandes fallas, tenemos grandes disgustos, pero tenemos un país con grandes posibilidades. Digo, para equilibrar un poquito la sensación que uno puede tener al fin de la noche. Todo es difícil, pero todo es posible. Quedémonos con esta última parte de la frase y escuchémoslo a Chiche y vayamos hacia el domingo que viene a seguir creyendo en la Argentina. Hasta el domingo.